Las unidades de negocio son muy importantes al momento de definir cualquier implementación de Dynamics 365. Es uno de los primeros elementos que se debe relevar al momento de trabajar con este tipo de proyectos y básicamente nos proveen un marco de trabajo para la estructura completa de la organización. ¿Sí? Estas unidades de negocios que nosotros vamos a ver pueden contener usuarios, equipos, roles de seguridad. También podemos tener la gestión completa de la seguridad, incluyendo el acceso a datos y los que se muestran dentro de los reportes. Hay que hacer un punto muy importante acá, es que muchas veces cuando se trabaja en este tipo de proyectos, la gente dice, bueno, vamos a generarlo y vamos a replicar el organigrama de nuestra empresa dentro de Dynamics 365 y lo vamos a modelar como unidades de negocio. Eso no es del todo acertado, para nada, porque cuando nosotros pensamos en unidades de negocio dentro de CRM, lo que tenemos que determinar es el nivel de acceso a la información. Hay como una serie de preguntas básicas que nos tenemos que hacer al momento de definir estas unidades de negocio, que es, por ejemplo, ¿quién necesita acceder a la información? ¿De qué manera va a acceder a la misma? Y si hay alguna limitante. ¿Y cómo hacemos el corte de esa información para poder hacer reportes? Esas preguntas, haciéndonos cada una de ellas, nos van a ir saliendo diferentes elementos para poder convertirlos en unidades de negocio. Podemos utilizar un organigrama como para tener un primer marco de trabajo y poder comprender lo que se trabaja dentro de la organización y empezar a hacer cada una de estas preguntas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una organización que brinda sus servicios tanto de manera online a través, por ejemplo, de una página web o hace asistencia presencial, es decir, que el cliente puede ir presencialmente a solicitar un servicio o lo hace a través del teléfono, el acceso a la información que van a tener los diferentes canales, nosotros lo podemos trabajar como si fuera exactamente el mismo, que sería, por ejemplo, atención al cliente. ¿Sí? No va a ser necesario crear una unidad de negocio llamada call center, llamada trabajo web o redes sociales, dependiendo cómo se trabaje, o asistencia presencial. ¿Sí? El acceso a la información en los tres canales debería ser el mismo. Por lo tanto, vamos a tener de todos esos tres canales una única unidad de negocio. ¿En qué caso nosotros podremos dividir y tener diferentes unidades de negocio? Cuando digo, por ejemplo, todas aquellas ventas o requerimientos de servicios que entren por el call center tienen que ser gestionadas únicamente por el call center. Ni la asistencia web ni la asistencia presencial podrían ver los trabajos que se hacen dentro del call center. En ese momento, al tener un corte, una división de la información, yo ya podría pensar que call center es una unidad de negocio separada. ¿Sí? Pero siempre vamos a tener en cuenta este acceso a la información y esos limitantes o restricciones que nosotros podríamos tener al momento que un usuario gestione, por ejemplo, datos de cuentas, de contactos, oportunidades o casos. La primera unidad de negocio que aparece en nuestro árbol se denomina unidad de negocio raíz. Esa unidad de negocio raíz no puede ser renombrada, lo vamos a ver en un momento, pero contiene el mismo nombre de la organización que estamos creando. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en una implementación on-premise o online, nosotros siempre vamos a ver que, ya sea en el instalador de CRM o en el administrador de implementaciones o en el asistente cuando estamos creando una nueva organización en Dynamics 365 Online, nos va a pedir un nombre de la organización. Sería como el nombre de empresa. Entonces, ese nombre que se utiliza en la organización se utiliza para poder nombrar a la unidad de negocio raíz. Luego, a partir de esa unidad de negocio raíz, yo puedo armar unidades de negocio secundarias, unidades de negocio que dependan de esta y trabajar en un árbol para poder establecer toda esta estructura dentro del CRM. Vamos a ver cómo es esta jerarquía. La primera que nosotros tenemos acá es la unidad de negocio raíz. Esa unidad de negocio raíz puede ser renombrada. Acá le coloco una salvedad porque ahora que hagamos la práctica les voy a demostrar que en realidad no puede ser renombrada esta unidad de negocio. No puede ser deshabilitada ni eliminada. Es decir, yo no puedo deshabilitar y eliminarla. La unidad de negocio raíz es fija y es la primera que se generó y es la que contiene todo el modelo de seguridad de Dynamics 365.
Y no puede tener una unidad de negocio padre. Es decir, yo no puedo decir, bueno, ahora esta que tengo acá va a tener otra unidad por encima. No es posible hacerlo, ya que no se puede establecer una empresa primaria sobre una unidad de negocio raíz. De todas estas, a partir de la unidad de negocio raíz, pueden surgir nuevas unidades de negocio secundarias. Estas unidades de negocio sí pueden ser renombradas, sí pueden ser deshabilitadas y luego eliminadas, y también pueden cambiar su unidad de negocio padre. Supónganse que servicios ahora no dependa más de la unidad de negocio raíz, sino que depende de marketing. Yo podría tranquilamente cambiar el padre de servicios a marketing y poder seguir trabajando con esta nueva estructura. A su vez, estas unidades de negocio secundarias pueden tener sus propias unidades de negocio secundarias. Y ahí vamos a ir armando el árbol. Con respecto a algunas restricciones que podemos tener con esto, no tenemos una restricción en cuanto al nivel, que nosotros podemos ir agrupando unidades de negocio, pero siempre es recomendable tener un esquema de unidades de negocios no mayor a 255. Me ha pasado en muchos clientes que me dicen, no, ¿cómo 255? Para mí es poco. Pero es el momento, cuando el cliente piensa esto, de sentarse y analizar con las preguntas que les comenté anteriormente, si realmente justifica que cada área de la organización sea una unidad de negocio, porque por lo general no es así. En este tipo de implementaciones tenemos que pensar una funcionalidad más cross, es decir, algo que atraviese más áreas. Vamos a pensar en procesos y no en áreas. Y en la definición de esos procesos van a ir surgiendo el nivel de acceso que van a tener las diferentes usuarios y equipos a la información, y en base a eso nosotros vamos a generar nuestras unidades de negocio. Vamos a la práctica de todo esto. ¿Cómo gestionamos, de dónde gestionamos esto dentro de Dynamics 365? Nos vamos a ir aquí al selector de módulos, al módulo de configuración y finalmente a la opción de seguridad. Nosotros aquí tenemos todas las diferentes opciones de seguridad. Nos vamos a enfocar en este momento en las unidades de negocios. Hacemos clic aquí y vamos a ver que en primera instancia nos aparece la unidad de negocio raíz. Esta unidad de negocio raíz, como les comenté, esto es un CRM online. Cuando yo generé la nueva organización en mi CRM online, me preguntó el asistente cuál era el nombre que le quería dar a la organización y le puse este nombre. Y este nombre me lo heredó la unidad de negocio raíz. Vamos a entrar. Acá me van a aparecer todos los datos que tiene esta unidad de negocio raíz, su nombre, su dirección. Por ejemplo, si hay una dirección de facturación, una dirección de envío. Y acá está lo que yo les comentaba. Recién en la presentación me decía que la unidad de negocio raíz puede ser renombrada. Supónganse que yo le pongo, por ejemplo, comunidad 365. Vamos a ir a guardar. Fíjense que me da un error que me dice, debe proporcionar un valor para la empresa primaria. Pero ¿qué es lo que vimos también? Una unidad de negocio raíz no puede contener una empresa primaria, ¿sí? Por lo tanto, si yo quisiera especificar acá una empresa primaria, cuando quiere guardar me va a decir la unidad de negocio raíz no puede tener una empresa primaria. Y caemos en un círculo. Si no es por una cosa, no puedo guardar por la otra. Por lo tanto, en la práctica, la unidad de negocio raíz no puede ser renombrada, a diferencia de lo que decía la presentación. Esto siempre hago cuestión porque cuando estamos estudiando para rendir esta certificación, en la presentación nos dice una cosa, pero en la práctica realmente es otra, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo hacemos para generar una unidad de negocio hija de esta? Supónganse que nosotros siguiéramos el ejemplo que vimos recién en la presentación, vamos a generar un área de ventas. Tengo dos maneras de hacerlo. O directamente dentro de la unidad de negocio raíz, que va a ser la unidad de negocio padre, me voy aquí a unidades de negocio y hago clic en nueva. O lo que puedo hacer también es ir dentro del listado de unidades de negocio, hacer clic en nuevo y acá colocarle, por ejemplo, ventas. Fíjense que acá la empresa primaria, siempre me aparece si yo accedí desde fuera de la pantalla de una unidad de negocio, me va a aparecer siempre la principal.
El único dato requerido que tenemos acá es el nombre, por lo tanto, una vez de haberlo generado, yo guardo y cierro, y a partir de ahora ya tengo una unidad de negocio hija de la unidad de negocio raíz. Y así yo puedo empezar a armar todo el árbol completo de unidades de negocio. Recordemos, para ir cerrando, una unidad de negocio no necesariamente tiene que coincidir con uno de los bloques del organigrama. Cuando trabajamos con unidades de negocio tenemos que pensar, en primer lugar, el acceso a la información. ¿Quién debe acceder? ¿De qué manera utiliza la información? Y si hay límites o restricciones en cuanto a las acciones que pueden hacer sobre la información dentro de CRM. Nos vemos en el próximo capítulo.